Buenos días, buenas tardes para todos aquellos que estén viendo este video. Quiero presentarles a la entrevistada de hoy, que es una persona muy importante en la política de San Martín de los Andes, siempre dedicada desde hace años, y en el periodo en que se realizó el barrio intercultural, estaba como una concejal que siempre fue una aliada de muchas de las políticas que se implementaban, pero aparte una militante, digamos, que también estaba formando y fortaleciendo otra organización que era del MOI, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, que también estaba en la comunidad y con la cual interactuamos en múltiples de los procesos de incidencia en política. Así que una persona muy calificada para poder ayudarnos a comprender este proceso de incidencia. Entonces, muy buenos días, Ana Ambrogi. Buenos días, Mariana. Bueno, gracias por tus conceptos. De la misma manera, bueno, puedo decir que como nosotros, yo personalmente, la organización MOI, en su momento que comenzamos a participar de todos estos diseños, y inclusive desde mi lugar político, de mi partido político, que es el UNE, siempre tuvimos en claro que la mejor forma de construir política es a través de la participación. Así que bienvenida también tu participación específica en lo que es diseño participativo, valga la redundancia, en este entramado, en esta construcción que se dio en el barrio intercultural con la organización Vecinos Sin Techo. O sea, creo que no hubiera sido posible, de alguna manera, faltaba esa cuestión formativa, organizativa, profesional, si se quiere, ¿no es cierto?, para que la organización estuviera bien orientada hacia lo que espontáneamente ya venía realizando y trabajando la organización. Excelente, Ana, excelente, porque justamente nosotros sostenemos que el proceso de diseño, el mejor proceso de diseño participativo es aquel, el que sabe reconocer lo que viene desarrollándose y tratar de integrarse adecuadamente y potenciarlo. Y entonces ahí va la primera pregunta que me interesa mucho tu opinión. Este proceso de diseño participativo, ¿crees que fortaleció o no a esa organización? ¿Cómo lo veían ustedes como actores políticos a esta organización? Sí, sin lugar a duda, yo creo que fue un fortalecimiento mutuo, si me permitís, no solamente para la organización Vecinos Sin Techo, sino para todos los entramados políticos, ¿no? En el Consejo Deliberante, sin lugar a duda. Esta organización, la práctica que tuvo desde su nacimiento en el año 2003, 2004, hasta la efectivización de ordenanzas de normativas específicas en términos de participación colectiva, de diferentes actores, de diferentes miradas e intereses políticos, sin lugar a duda ha fortalecido en el doble sentido a la organización Vecinos Sin Techo, porque justamente le permitió en el avance de su práctica específica ejecutar a través de normas lo que ellos venían pensando. O sea, no pensar en normas que sean ajenas a la comunidad, al colectivo que está produciendo una práctica específica, en este caso que estamos hablando de vivienda y hábitat. Y a la vez toda su práctica, a través de los años, de esta participación y esta organización, poner en común miradas, saberes, para llegar a conclusiones entre todos, sirvió para que efectivamente desde lo normativo, en este caso el Consejo Deliberante, que fue el que fue produciendo las leyes, las normas que permitieron definir esa práctica,
para que sirva no solamente a los vecinos sin techo, sino a otras organizaciones, para que sirva y fortalezca los procesos de construcción políticas colectivas, que es, digamos, la mirada que veníamos teniendo de la década del 2000, ¿no? O sea, ese entramado, esa experiencia, esa práctica colectiva que se define, y era lo que los vecinos sin techo sin lugar a dudas querían, que se definieran puntualmente en ordenanzas normativas. Excelente. Y te voy a hacer una pregunta de, bueno, una ley que realmente, como se logró una ley nacional, fue obviamente un aspecto a destacar, que fue la ley de restitución de tierras a la comunidad mapuche, que en realidad el gobierno argentino puso cesión, no restitución, y hubo mucha discusión. Y desde el diseño participativo lo empezamos cuando todavía había una media sanción, pero no estaba completamente aprobado. O sea, estábamos trabajando el diseño, como nos decían muchos, en una utopía y ante una sociedad que reaccionaba descreyendo del proceso e incluso con cierta fricción. Y de parte del proceso se hizo una intencionalidad de poder visibilizarlo justamente para ir transformando esta visión negativa quizás de la sociedad y de algunos políticos que frenaban la aprobación definitiva. Vos que estabas en San Martín de los Andes, en ese medio político y también conectada a nivel nacional, ¿qué percibiste? ¿Se podía ver a través del diseño alguna incidencia? Sí, totalmente. Sin lugar a dudas, esta persistencia de trabajar en colectivo, de parte de la organización, de generar en la práctica políticas que de hecho se venían desarrollando a través de talleres participativos, como vos bien decís, digamos, era como que ya había toda una dinámica, un proceso interno que a su vez se exteriorizaba hacia la sociedad toda de San Martín de los Andes. Hasta tal punto que cuando se concreta esa ley nacional maravillosa que se efectiviza, yo no me canso de decirlo, por la acción precisa de un conjunto de ciudadanos que producen este colectivo que se llama Vecinos Sin Techo, conjuntamente con la comunidad mapuche curruinca, por supuesto, digamos como que la sociedad, como es un proceso que se va haciendo a lo largo de 10 años aproximadamente, como que la sociedad de San Martín ya estaba familiarizada, ya estaba interiorizada, y como que el Estado Nacional también, porque realmente se fueron tomando todas las patas, los actores sociales, institucionales, hasta llegar a un nivel nacional, parques nacionales, ¿sí? Entonces son diferentes instituciones del municipio de San Martín que va articulando acciones que a lo largo de 10 años se va haciendo cargo de que efectivamente las decisiones políticas, lo mejor que puede haber para una sociedad no es que se tomen desde un lugar de poder, desde un lugar administrativo, burocrático, sino que lo mejor que hay es que se terminen tomando a través de un proceso como fue justamente hasta que se consigue esta ley que reivindican los derechos del pueblo mapuche, los derechos de las colectividades en relación a hábitat y vivienda social, como realmente corresponde que se hagan para nosotros, para nuestro sentir político, ¿no? Conjuntamente con los ciudadanos que están involucrados, que están vulnerables en este sentido, porque el Estado en general no da respuestas. Y está bueno que esta respuesta que dio el Estado vino de un proceso de abajo hacia arriba efectivamente. Y que demuestra desde el inicio, bueno, lo que siempre dicen los vecinos sin techo, ¿no? Que la única lucha que se pierde es la que se abandona. O sea,
esta lucha que ellos empezaron a lo largo de tantos años, y que llevó más de una década, tuvo esta consecuencia porque ellos fueron persistentes, porque actuaron en colectivo, porque actuaron relacionándose con profesionales que habilitaron, como en este caso puntual, bueno, recayó en tu persona porque vos tenías la experiencia, en esto de que con un proyecto de participación, con un proceso colectivo, entre todos se consigue llegar a estos resultados que efectivizan derechos y que efectivizan haceres y prácticas de la sociedad. Siguiendo con esto y ya muy ligado a tu aporte como parte de la organización MOI, en articulación con los vecinos sin techo, se empezó a gestar esta idea de decir, bueno, ¿cómo podemos fortalecer, porque ya habían también propuestas, las políticas habitacionales locales, ¿no? Y entonces se va gestando esta idea del Instituto de Vivienda y Hábitat, ¿no? Que hasta el día de hoy es una normativa única, digamos, por sus características y por los contenidos. Entonces te pido que comentes ese proceso ya desde adentro, ¿no? De la cocina, digamos. Sí, cómo no, Mariana. Mira, en realidad la figura del Instituto de Vivienda había sido proclamada en la última convención de reforma de la Carta Orgánica Municipal de San Martín de los Andes. Lo que había que hacer era reglamentarla, o sea, ejecutarla a través de una norma. Entonces ahí nos pusimos a pensar, los concejales, bueno, yo específicamente que venía de una experiencia de acompañamiento de años en este proceso de Vecinos Sin Techo y puntualmente militando en la organización MOI, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, sabía que esta normativa, este nuevo instituto, tenía que reunir, tenía que integrar todos estos saberes populares, esta práctica de décadas que había tanto del MOI como de Vecinos Sin Techo, y que tienen que ver con la producción. Justamente nosotros, el instituto, la ordenanza instituto, como bien vos decís, para mí cambia el paradigma de lo que es una secretaría, como se llamaba antes, de vivienda, lo cambia totalmente desde inclusive sus primeros títulos, ¿no? Cuando nosotros definimos en conjunto que no se trata de un instituto de vivienda, sino que se trata de un instituto de vivienda y hábitat, digamos, donde se empieza a involucrar repito, este cambio de paradigma que hay a través de organizaciones sociales dedicadas a esto en toda Latinoamérica, donde, digamos, el hábitat se contempla como tan importante como la vivienda, ¿no? Porque, y es una construcción colectiva, y donde justamente nosotros teníamos que incorporar en esta ordenanza los criterios tan importantes de esta práctica colectiva como es, por ejemplo, la autogestión y el cooperativismo. Entonces, lo primero que se hizo desde, digamos, un sector del Consejo Deliberante, que ya teníamos esta práctica, es convocar a los actores sociales que estaban en la sociedad de San Martín ya realizando esta práctica concreta, ¿no? Que era desarrollar proyectos de vivienda y hábitat en forma de autogestión y cooperativismo. Y entonces esta ordenanza se construyó como deberían construirse todas las ordenanzas, en talleres participativos, en un proceso muy rico de fortalecimiento, enriquecido con todos los saberes, cada colectivo, cada persona en sí tiene sus propios saberes, y entre todos fuimos poniendo todos los actores ahí presentes. Por supuesto estaba tu coordinación fundamental, justamente en estas prácticas de talleres participativos, y cada uno fue poniendo su experiencia y fue viendo punto por punto qué era lo que se quería decir,
en principio, ¿qué puntos no podía soslayar la ordenanza? ¿Qué temáticas, qué tópicos importantes no podía soslayar? Y visto ya las temáticas, los diferentes tópicos, ¿qué entendía cada actor social y cada colectivo? ¿Qué significaba cada una de esas temáticas? O sea, plasmar en la ordenanza lo que se quería, pero no por capricho, sino porque la experiencia nos estaba indicando que eso era necesario apuntar en esa ordenanza. No sé si querés que te comente puntualmente en la ordenanza, especificarla. A mí me gustaría destacar un punto, ¿no? En el artículo 4, donde plantea las funciones, dice, promover el efectivo ejercicio del derecho a la vivienda y el hábitat, ¿no? Y eso no es un tema menor, un tema que pone el derecho y cambia el paradigma de esto de dar viviendas, ¿no? Al transformar el derecho, y habla no solo el derecho a la vivienda adecuada, sino al hábitat y su concepción, por lo tanto, en la ciudad. Y plantea, por otro lado, esta cuestión que bien marcas vos de políticas autogestionarias y cooperativas, ¿no? Como el instrumento que te permite alcanzar estos derechos. Entonces, considero que son maravillosos, e incluso hay puntos dentro de esa normativa que aún no se han podido implementar por la gran riqueza y por la gran transformación que esto tiene. Creo que iba dando a eso, a decir cuáles eran algunos de los puntos, ¿no? Sí, bueno, el de vivienda y hábitat que ya mencioné, que es fundamental porque es el marco general político, el de autogestión y cooperativismo, o sea, esta riqueza de compartir conceptos y cuestiones que había en las organizaciones o en los ciudadanos sobre tener una mirada muy precisa en cuanto a cómo se hace la vivienda generalmente en nuestro país, que es una vivienda social que la hacen empresas y donde la vivienda está vista como un bien de cambio, no un bien de uso. Entonces, en los talleres se trabajó muy específicamente esta cuestión de la vivienda como bien de uso, y entonces los propios actores sociales necesitados de la vivienda, las familias, fueron diseñando eso, la participación, la autogestión, y que no hay otra forma que no sea a través del cooperativismo, donde el presupuesto del Estado Nacional llega directamente a la cooperativa a través de los municipios, del control municipal, y donde el propio colectivo, la propia cooperativa y las organizaciones van diseñando su propio estilo de vivienda, van diseñando los materiales, van diseñando cómo tiene que estar conformada la vivienda, en qué, digamos, como pasó con los vecinos sin techo puntualmente, que después se hace otra normativa, si el diseño es una manzana cuadricular como existe siempre, o es circular, y bueno, todas estas creatividades tan importantes se fueron plasmando y diseñando a través de la ordenanza del Instituto de Vivienda. Una cosa muy rica, por ejemplo, que dice la ordenanza, es la creación del Banco de Tierras e Inmuebles. Eso. Siempre la tierra y los inmuebles están en manos del Estado, y el Estado decide qué hacer con eso. Entonces, la conformación de un banco de tierras e inmuebles quiere decir que eso ya está conformado e informado a la sociedad. ¿Cuáles son las tierras y los inmuebles que tiene el Estado? Y que a su vez pasan a depender del Instituto de Vivienda, ¿no? Sí, ¿qué se hace con esa tierra y esos inmuebles? Y otra cosa a destacar muy importante es que en el instituto pusimos la creación de la escuela
de formación en vivienda y hábitat. Eso es fundamental, como vos bien decías, es uno de los puntos muy ricos de la ordenanza que nunca se implementaron por cuestión de tiempo, por cuestión que la misma práctica te va llevando a otras cosas, a autoevaluaciones, a ver qué cosas son más prioritarias que otras. Entonces la escuela de formación no se llegó a concretar. Sería muy bueno que empezáramos a pensar entre todos cómo concretar esto. Inclusive nosotros en la ordenanza logramos introducir la presencia de la CELVIC, que es la Secretaría Latinoamericana de Hábitat Popular, que reúne a todas las organizaciones de Latinoamérica que justamente están con esta temática, y vista desde la autogestión. Y bueno, y así, muchas cosas que se agregaron como un consejo asesor de vivienda y hábitat, donde está toda la comunidad representada, las organizaciones intermedias, hasta la Cámara Inmobiliaria, por supuesto el Consejo Deliberante, la municipalidad, las instancias provinciales de vivienda, en fin, todos los actores, las instituciones involucradas, también la Comisión de Vivienda, donde están sentados todos los actores, las organizaciones sociales involucradas con la temática de vivienda en San Martín, donde ahí definen democráticamente qué es lo que quieren que pase con la vivienda, las adjudicaciones de la vivienda. Ese es un punto clave. Quiero que me cuentes en qué cambió los criterios de adjudicación con respecto a las viviendas, la forma tradicional que venía haciendo la adjudicación por Consejo Deliberante. Sí, claro. Bueno, históricamente en San Martín, como sucede en muchísimos lugares en el país, la adjudicación de la vivienda se hace a través de un listado y un poco es políticamente al antojo, lo llamaría así, de las políticas públicas de ese momento, del partido que gobierne, y siempre fueron un poco, la gente siempre tuvo la sensación que eran adjudicaciones a dedo, lo que se dice popularmente, ¿no? Entonces se corrió de ese eje y se produjo también a través de talleres participativos muy ricos, hasta una normativa de cómo hay que adjudicar la vivienda, ¿no? Y entonces ahí desde la experiencia de los propios involucrados, en esa ordenanza, por ejemplo, se establecieron cupos, porcentajes, que estuvieran involucradas todas las personas necesitadas. Se puso un cupo, por ejemplo, para jóvenes, que siempre eran descartados los jóvenes, porque decían, bueno, los jóvenes tienen toda la vida para tener una vivienda, cuando no es así. Los jóvenes tienen todo el derecho a tener una vivienda porque también forman su familia, tienen niños, entonces tienen derecho a tener la vivienda. Hubo un cupo, también hay en la normativa un cupo para ancianos, por supuesto un cupo que es el más importante para familias con hijos, pero todo eso se diseñó en forma participativa y con los criterios que la misma gente fue desarrollando y habilitando para que estuvieran en esa normativa. Eso fue una cosa, bueno, maravillosa, que al día de hoy, digamos, se debería estar aplicando, porque se logró justamente que fuera parte de una ley. Sí, incluso, corregime, Ana, esta cuestión donde es la misma organización la que decide y establece cuáles son sus criterios, digamos, de selección, donde ellos ponen la participación por delante, ¿no?, como criterio básico, pero también aspectos sociales que tienen que ver con el género, que tienen que ver con estos planteos que vos haces de la juventud, de los ancianos, etcétera, en estas decisiones que toman. Entonces,
Además, esto les permite no necesariamente tener que tener toda la casa terminada, que generalmente se suelen demorar las partidas y se suele demorar innecesariamente a veces años, ¿no? El acceso de las familias a la vivienda, cuando con un proceso cooperativo, autogestionario, rápidamente pueden solucionar su problema habitacional y pueden seguir desarrollándolo en forma autogestionaria. Y este es un poco el caso que ocurrió en el barrio intercultural y cómo, por ejemplo, por un acuerdo entre ellos, la mitad de la vivienda son para la comunidad, la mitad son para los vecinos sin techo, pero además establecen estos criterios de decir, bueno, por criterios de participación y por criterios de tipo humanos, sociales, que es lo más importante, ¿no? Y descartando estos aspectos burocráticos duros e incluso injustos que pudiera tener alguien que desconoce los procesos profundos, las necesidades, etc. Entonces, este criterio de incorporar la participación en el mismo proceso de adjudicación es sumamente innovador, ¿no? Totalmente. Sí, un poco como decíamos al principio, esto de cambiar la lógica y lograr que la vivienda sea una vivienda de uso, no de cambio su producción, hace que a través de la autogestión y el cooperativismo la gente justamente diga con qué materiales el presupuesto que envía el Estado Nacional, generalmente el Estado Nacional, es muy aprovechado porque se compran los mejores materiales de la mejor calidad y el material que quiere la gente, el diseño que quiere la gente, cuando lo que sucedía habitualmente era que la vivienda social la hacen las empresas, donde la empresa se lleva el mayor porcentaje o un porcentaje muy importante del presupuesto que se envía desde Nación, y entonces la vivienda es una vivienda generalmente que no tiene condiciones dignas, que no tiene materiales buenos como tiene que tener, y a medida que vienen las partidas, la autogestión y el cooperativismo lo que permite es justamente que la misma gente en proceso colectivo y participativo diciendo, bueno, esta partida que vino tarde, que ya, por ejemplo, no nos alcanza porque la economía en nuestro país siempre va corriendo muy, muy ligero, y entonces cuando llega la partida, después de mucho tiempo, no podés comprar los mismos materiales que vos ya habías previsto. Entonces, ¿qué materiales priorizamos? ¿Qué priorizamos para esas familias? Y entonces todo eso va teniendo una evolución muy rica, donde llega un momento que si el dinero, que generalmente no alcanza porque los tiempos corren y los precios también corren, el mismo colectivo va determinando, bueno, priorizamos terminar esta parte de la vivienda o toda la vivienda, pero no con las terminaciones definitivas, para que la gente se pueda ir a vivir. Porque no nos olvidemos de una cuestión muy importante, sobre todo en nuestra zona, San Martín de los Andes, es que si no hay políticas públicas de vivienda, primero la gente está en la calle, no tiene una vivienda digna, generalmente se va con sus familiares, o se hace una casa muy, muy precaria. Acá el clima es fundamental, porque la gente, la familia, los niños no pueden vivir en la intemperie, no pueden vivir en una vivienda que no reúna las condiciones, ¿no? Inclusive hasta los servicios, la luz, el gas y el agua, acá son más imprescindibles, diría que en otros lugares, ¿no? Porque necesitas el calor, digamos, necesitas tener todos los elementos para llevar una vida como corresponde. Entonces, eso permite la autogestión y el cooperativismo, tomar esas decisiones que se toman en conjunto, o sea, no es el Estado que dice, bueno, nosotros la vamos a terminar a los ponchazos, o nosotros la vamos a terminar a como dé lugar, porque ya el porcentaje que nos teníamos que llevar como empresa, ya lo sacamos, entonces lo que queda es esto y así. Entonces, son procesos enriquecedores
que yo te repito, fortalecieron tanto a la organización, a las organizaciones, a Vecinos Sin Techo, a la organización MOI en su momento, como también a nosotros, a los concejales, a las instituciones. Yo creo que la experiencia que tuvo el gobierno municipal en San Martín ha sido tan rica que a nadie se le ocurre hoy decir, ah, no, el cooperativismo es un proceso que nosotros no queremos vivir. No, permite toda esa práctica tan rica, fundamentalmente la del barrio intercultural, de los Vecinos Sin Techo, con la comunidad curruinca, la comunidad mapuche curruinca, es tan rica, lleva un proceso que no se detiene en todo sentido, ¿no? De esta autoevaluación permanente que tienen, y bueno, esto no funcionó, ahora cuando hagamos las nuevas las vamos a hacer mejor porque sabemos que va a funcionar de esta manera, y todo ese proceso así tan rico nos ha servido a toda la sociedad de San Martín. Y porque son elementos que... A raíz de esto que vos planteás, claramente estás mostrando cómo el derecho a la vivienda adecuada incide también en otros derechos civiles y políticos que tienen que ver con la misma vida humana, ¿no? En un área como es San Martín de los Andes, no tener vivienda, no tener agua, no tener calefacción implica riesgos en la vida. Entonces, siempre sostenemos la interrelación de derechos y por qué la vivienda, el derecho a la vivienda adecuada es tan fundamental. Pero te quería preguntar en un aspecto que también es muy innovador y que puede llegar a generar una transformación en nuestro país, que es el tema de la propiedad colectiva y la propiedad comunitaria, que siempre se ha estado tratando de promover, pero que sabemos que en nuestro país la propiedad colectiva no está legislada, en cambio la propiedad comunitaria sí, pero pensada, bueno, para la población originaria, que esté en un área rural, que esté lejos, que sean algunos y nada más que eso. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo fue esto de la propiedad comunitaria en un área urbana, con blancos y originarios? Sí, bueno, por supuesto es una de las riquezas que yo sostengo que nos ha dejado todo este proceso, esta práctica continua de años de la organización Vecinos Sin Techo y la comunidad mapuche curruinca, hizo que justamente se aprobara una normativa sobre la propiedad comunitaria de esas tierras que de por sí, como vos bien decís, las comunidades mapuches acá que viven un poco más alejadas en el campo, decimos nosotros, cerquita de la ciudad, pero un poquito más alejada, la propiedad de ellos es propiedad comunitaria, ¿no? Está determinado así legalmente. Y en este caso se logró eso, digamos que esa norma comunitaria para el barrio intercultural, justamente porque la propiedad en sí era ya una propiedad de tierra comunitaria, pero el barrio en su conjunto se define finalmente a través de una ley como comunitaria, porque es a través de todo el proceso que viven los vecinos, ¿no? Tanto no mapuches como mapuches, o sea, es un proceso donde ellos advierten que lo mejor que hay es la propiedad comunitaria, y que bueno, que deberíamos tender a eso. Lo que pasa es que en una sociedad, digamos, de una impronta capitalista tan fuerte como tenemos nosotros, lo que prima, digamos, son los intereses privados, inclusive atravesados por los intereses del Estado. El Estado dice, no, la propiedad tiene que ser privada, porque entonces si ejecutamos una vivienda privada. En el cooperativismo y en la propiedad comunitaria no pueden hacer eso, no pueden ejecutar ninguna vivienda, porque la vivienda no es específicamente una persona, la familia habita en esa vivienda de por sí, de por vida, y después habitan sus descendientes, pero no es de esa persona particularmente, sino que es de la comunidad.
Se está trabajando en una ley nacional en este sentido, Mariana, creo que vos sabés perfectamente. Ojalá que se logre, hace muchas organizaciones dedicadas a la vivienda y hábitat popular se están dedicando a esto, está en el Congreso de la Nación, deberíamos incentivar a que los diputados y los senadores lo consideren como prioritario y lo definan ya como una ley nacional, que todas las viviendas sociales, o al menos, no digo todas, pero sí de la gente que está formada y organizada en colectivos, en organizaciones sociales, que tienen en claro de qué se trata la vivienda y el hábitat popular, que trabajan por autogestión y cooperativismo, tengan una ley que los defina, que los ampare, que los englobe dentro de una ley nacional, que sea una ley que sea de propiedad comunitaria o colectiva. Eso habría que definir, se está trabajando en eso, porque es lo mejor, hay que entenderlo así, los políticos, los concejales, los diputados deberían entenderlo así, que es mejor inclusive para la sociedad, para el Estado, porque no hay garantía mayor, inclusive para el Estado, para cobrar, digamos, ese dinero que el Estado puso, que la propiedad colectiva, porque entonces es el colectivo que se hace responsable y paga, le dio. Y está la experiencia, nosotros lo hemos comprobado, que en los colectivos se pagan los créditos, digamos, de la vivienda que vienen para hábitat social, se pagan, y en cambio en los privados a veces la gente no puede, a veces no es porque no quiere, sino porque muchas veces la gente está en una situación económica muy mala o no tiene trabajo y no puede pagarlo. En cambio en el colectivo es el colectivo que define y el colectivo que prioriza. Si una familia no puede, se hace cargo el colectivo. Entonces, el Estado no debería tener ningún temor en cuanto a la propiedad colectiva, todo lo contrario. Y además porque formamos ciudadanos comprometidos, responsables, que hacen una experiencia democrática permanente, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Tener una sociedad en un ámbito de prácticas democráticas. Incluso me parece el tema de la propiedad colectiva contribuye muchísimo a una visión de género, ¿no? A esta cuestión donde es una, como bien dijiste, son familias, tipos de familias diversas, personas individuales, lo que fuera, las distintas conformaciones, ya no hay este estereotipo de la familia, sino a veces hasta microcomunitario. Son ellos mismos los que regulan y establecen, digamos, las condiciones de permanencia en función de un interés de tipo social, de tipo humano, y donde la mujer, los niños, los hijos, los ancianos, digamos, los más vulnerables dentro de esta sociedad, están protegidos porque ya no hay esta propiedad del jefe de familia que va, decide sobre este bien y que ante conflictos que siempre pueden ocurrir dentro de las relaciones humanas, queda protegida, digamos, la mujer, los más vulnerables, por este criterio social, ¿no? Incluso hasta situaciones de inseguridad, ¿no? Que se viven en otros barrios. En este caso sería un criterio de regulación social ante apariciones de situaciones graves, ¿no? De impacto social. Entonces empieza a aparecer esta cuestión de la propiedad comunitaria como un elemento muy importante, porque además en lo comunitario incorpora aspectos hasta espirituales, ¿no? En la gestión, en la relación con la naturaleza, con diversos aspectos que intervienen en el habitar del ser humano, ¿no? Entonces empieza a reconocer esos aspectos que quizás desde la cultura occidental nos hemos ido perdiendo, ¿no? El valor que tiene el hecho de habitar del ser humano. Y considero que, bueno, es un antecedente importante a considerar al ser incluido dentro del ejido, porque además, bueno, eso permitió que el derecho a pedir el acceso a la infraestructura, a servicios,
como fue logrando permanentemente el barrio intercultural, y a otras comunidades originarias que estaban cerca de la ciudad, también ser consideradas dentro del ejido y por lo tanto con factibilidad de tener derecho a acceso a estos servicios, infraestructura, equipamientos, etcétera, que hacen a la calidad del hábitat humano, el derecho a la vivienda en la ciudad adecuado. Entonces, bueno, son algunos, yo creo que es un proceso tan rico que podríamos seguir nombrando otros aspectos que se fueron generando, pero bueno, sintetizando y agradeciéndote tu participación. No sé si querés agregar algún aspecto más, algún desafío más que consideras que este proceso evolutivo, como bien dijiste, que no frena, que ha impactado en la sociedad, en la política local, si crees que hay algo más que podría... Sí, sintéticamente decir que esto ha sido muy rico y ha fortalecido a la comunidad toda de San Martín de los Andes, que eso se lo debemos a la práctica, al empecinamiento, digo yo, porque realmente fue un trabajo así muy fuerte, cotidiano durante muchos años, de este grupo de vecinos que hicieron esta propuesta, y que bueno, es como en una familia cuando hay un integrante fortalecido, fortalece a toda la familia. En nuestro caso, esta comunidad, el barrio intercultural, con esta dinámica, esta propuesta de vida tan particular, tan colectiva, tan afectiva, social, realmente ha fortalecido a toda la comunidad de San Martín de los Andes. Hasta tal punto te diría que, bueno, en mi caso particular, que participo de otras instancias institucionales, otras instancias de organizaciones con otras temáticas, siempre sale como referencia el barrio intercultural, ¿no? O sea, ese proceso tan rico, tan colectivo, y siempre hacia afuera, ¿no? Una comunidad que no se cerró en sí misma, sino que siempre está aportando en todos los ámbitos de la comunidad y en el sistema político institucional, en el sistema democrático, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu claridad, por podernos transmitir aspectos medulares, ¿no?, de este trabajo, y porque también fuiste parte de todo este proceso, parte muy fundamental, ¿no?, que jugaba en los dos lados, desde la parte formal y desde la parte de la militancia, y bueno, fue un pilar para muchos de estos logros, así como muchos, es un proceso colectivo, verdaderamente, y que fue generado por todos, por todas y todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias vos, Mariana. Un abrazo. Un abrazo.